11 i 5 minuts d'aquest de matí, dijous 9 de novembre. Encetam a la quarta i darrera hora de programa d'aquest 4 directe aquí a Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió. I com cada dijous, els temps de mirada crítica, aquesta secció en la que convidam a gent per conèixer la seva opinió de l'actualitat, i avui per aquesta mirada crítica es passa el delegat del diari El Mundo aquí a les Illes Balears, Eduardo Colom. Edu, muy buen día, buenos días. Muy buen día. Gracias por estar con nosotros en esta mirada crítica en un día con mucha actualidad, y actualidad que pasa sobre todo a nivel nacional por ese acuerdo, esa fumata blanca entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Desconocemos evidentemente los puntos, los acuerdos, las cesiones de Sánchez, pero ya se da por hecho, todos los medios lo hacen, que hay acuerdo, que conoceremos ese acuerdo a lo largo del día, que mañana seguramente la señora Armengol saldrá y convocará y dirá las fechas de debate de investidura, y que esa ley de amnistía, o como se denomine, se vaya a denominar, pues también se registrará en el Congreso. ¿Cuál es tu visión de todo lo que está pasando? Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecerte poder estar aquí hoy y que me hayas invitado a este programa, porque además es un día muy señalado, no es un día cualquiera, por lo tanto me siento en ese sentido doblemente honrado de poder compartir este espacio con vosotros. Y digo que no es un día cualquiera porque es el día de la consumación de un proceso altamente preocupante no solo para la convivencia, esa que decía Sánchez que quería salvar con esta acción, sino para el futuro de España. Me parece que se están socavando los cimientos del Estado democrático y iré explicando por qué. En cuanto a la información de la que disponemos, sabemos, y esto quiero compartirlo con tus oyentes, sabemos que al parecer a las 12 del mediodía va a comparecer esta especie de delegación que ha mandado el Partido Socialista a Bruselas. Lo hará antes que Junts, hablarán, parece ser, Santos Cerdán, ¿no? Santos Cerdán, antes de que lo haga Puigdemont y su trup y su corte, y tendrán que explicar el contenido de este acuerdo, que ellos le llaman ley, y obviamente lo articularán como una ley, pero en realidad es un contrato mercantil. Es un contrato mercantil donde se mercadea y se compra unos votos, se compran unos votos en el Congreso a cambio de unas concesiones. Solo conocemos las concesiones que realiza el señor Sánchez en nombre de todos los españoles. No conocemos lo que los españoles ganamos a cambio, más allá de los votos para investirle presidente. Por tanto, quien gana es él. Mi análisis es que se trata de un contrato mercantil que además pone en transacción los bienes de un tercero, es decir, los bienes del conjunto de la ciudadanía española. Vamos a atender al contenido de esa llamada ley de amnistía. Bueno, que no se llamará así, tú lo apuntabas en tu introducción, ¿no? Le pondrán el nombre, se barajaba la posibilidad de que incluyera la palabra normalización, que por cierto es un término con el que en Baleares estamos muy familiarizados. Es un término para intentar hacernos vender lo que es normal, algo que no es normal, y es algo que se usa aquí, se ha usado mucho para otras materias, no ninguna tan grave como esta, pero que, según apuntaba la prensa afín al catalanismo, incluiría esa palabra. Vamos a ver cómo la llaman, da igual cómo la llamen, el asunto es el contenido, y el asunto también es determinar si en esa ley se ha llegado a transaccionar con delitos como el de terrorismo, por ejemplo. Las informaciones que publicaba hoy el diario El Mundo, firmadas por Esteban Urriztieta y Raúl Piña, apuntaban en ese sentido, en que finalmente el Partido Socialista ha cedido en lo que ellos llaman lawfare, ¿no? Ese término. Me río por no llorar, porque al final nos están acuñando términos para, insisto, colarnos decisiones que vulneran la separación de poderes y hacernosla pasar por algo normal. Por tanto, vamos a atender al contenido de esa ley, vamos a ver hasta qué punto se ha accedido a ceder a todas las peticiones y pretensiones de Puigdemont y sus amigos, representantes, abogados, algunos de ellos con delitos ya incluso con condena cumplida, ¿no? Y, en fin, a partir de ahí se abre un escenario en el que yo creo que tenemos que estar todos preocupados, porque lo que va a ocurrir es que se dinamita, desde mi punto de vista, la separación de poderes.
Es decir, si el Estado español está dispuesto a reconocer que los jueces no podían actuar ante determinadas actuaciones delictivas, que no pueden ni siquiera mantener sus órdenes de reclamar a la justicia de otros países la entrega de prófugos de la justicia, si se hace un perdón, no un perdón, sino un olvido, y se borra el historial presuntamente delictivo de esas personas, pues bueno, yo creo que esto es un golpe muy grave a la separación de poderes. ¿Y tú crees que realmente conoceremos hoy todos los términos de ese acuerdo o se guardarán algo? Bueno, esa es una buena pregunta, porque obviamente de esto conoceremos lo que nos cuenten estos representantes del Partido Socialista y de Junts. Con los antecedentes que tenemos, el historial de mentiras y de ocultaciones que persigue al Partido Socialista en esta historia, pues como tú apuntas, es posible que hoy conozcamos lo que ellos cuentan y habrá que ver luego cómo se traduce el texto y habrá que ver hasta la última coma lo que dice y lo que no dice. Pero sí, es complicado fiarse de la palabra de un partido que hasta hace poco veía esta decisión como abiertamente anticonstitucional, que decía que no se iba a aplicar. Entonces, a día de hoy han cambiado de opinión, como ellos dicen, por tanto, han mentido y cuesta creer lo que nos digan. Habrá que estar a lo que se presente ante el Congreso en los próximos días. Lo que está claro es que esto desbloquea la investidura, este acuerdo que yo creo que ha tenido mucho de escenificación. Hay que entender que Junts y Esquerra Republicana pugnan por un mismo espacio político, electoral, más allá de las veleidades y las aspiraciones personales de Puigdemont. Y eso es lo que ha hecho que después del acuerdo del Partido Socialista con Esquerra Republicana, Junts quisiera también escenificar que ellos son los que tienen la sartén por el mango, que no solo la tienen ellos. Hay que recordar que en esta mercadeo también se ha mercadeado con Bildu, se va a tener que mercadear con el PNV. Te iba a preguntar por eso, porque claro, estamos dando por hecho la investidura. Efectivamente, parecía que el acuerdo más complicado era con Junts, pero claro, no sabemos nada de lo que se va a mercadear, como tú bien dices, con Bildu. Bildu ya ha dicho que sí, pero no sabemos cuáles serán las contraprestaciones y tampoco sabemos nada del acuerdo con el PNV. Sí, el PNV, pero eso se va a desatascar y se va a desbloquear, porque el PNV siempre ha mostrado su negativa a cualquier otro tipo de salida. Está ahora reclamando y reivindicando porque a su vez también juega en el tablero político del País Vasco y juega en los mismos, o compite con Bildu, y también va a intentar hacer ver que ellos han conseguido lo mejor para su territorio, etcétera. Aquí lo que estamos viendo es una subversión completa del espíritu de la democracia. El espíritu de la democracia lo que hace es poner contrapesos a que las mayorías impongan por completo su voluntad y permite la representación minoritaria, pero en una democracia normal son las minorías las que deberían tocar la puerta de las mayorías para pedir esa representación y no al revés. No tiene que ser una mayoría, por cierto, no la lista más votada, sino la segunda más votada, que es la que representa el PSOE, porque Sánchez no ganó las elecciones. Eso hay que tenerlo muy claro si se quiere atender al espíritu democrático. Deberían ser las mayorías las que atiendan a las peticiones de las minorías y no a la inversa, como estamos viendo. Lo que estamos viendo es que la fuerza mayoritaria está tocando a la puerta de la minoría, pidiéndole por favor que le entregue sus votos a cambio de lo que sea, hablando por boca de otras, de toda la nación, para conseguir lograr un acuerdo de investidura, por tanto, para permanecer en el poder al precio que sea. Y esto es algo que está rompiendo la convivencia, lo estamos viendo estos días. El señor Sánchez se jactaba el otro día de que iba a recuperar la convivencia. Yo hoy estaba escuchando esta mañana unas declaraciones que hizo en una emisora de radio, concretamente en Onda Cero, el señor Sánchez, hace unas semanas, donde él decía literalmente, reconocía que había sido contrario a los indultos, pero que no se hablaba por entonces todavía de amnistía. Él no lo habló nunca antes de las elecciones, pero él reconocía que había sido contra los indultos, pero que con los indultos se había conseguido pacificar la situación en Cataluña, ¿no? Bueno, pues hay que preguntarle si la situación en Cataluña está pacificada, ¿por qué nos vende ahora el mismo momio, el mismo bodrio argumental de que lo hace para la convivencia? Yo creo que en esta gran crisis, porque estoy convencido de que esta es una crisis que se estudiará en los libros de historia y probablemente un punto de inflexión en la historia de España, yo creo que en esta gran crisis hay un gran problema. Y es que los españoles han visualizado abiertamente
que no existen principios, que hay gente que nos gobierna que es capaz de decir un día una cosa y al día siguiente la contraria. Y esto, que era algo que sutilmente siempre podemos sostener que siempre ha ocurrido de una forma sutil en política, aquí está ocurriendo de una forma muy obscena. Obscena, impune y además con consecuencias muy graves porque se hace con fundamentos esenciales de la democracia y de la convivencia. Y eso es lo que yo creo que está detrás del hartazgo de mucha gente. Cuando se intenta identificar a todos los que se oponen como fascistas, como reaccionarios, como nostálgicos del régimen, cosa que es falsa, obviamente habrá una pequeña minoría, yo diría que una inmensa minoría, que se puede identificar con esos descalificativos. Y además yo considero que deben de ser descalificados y deben de ser apartados del debate público quienes no creen en la democracia. Pero lo que se está haciendo es confundir a la población, intentar vender la parte por el todo. No todo lo que se opone a esto es fascista. Eso es un recurso propio de una dictadura. Señalar a los que se oponen a ti, a los que sostienen una opinión diferente, señalarles públicamente. Eso no es así y el señor Sánchez lo sabe. Lo que pasa es que hace tiempo que emprendió una huida hacia adelante y que no le quedaba más remedio que hacer esta entrega que está a punto de perpetrar para poder permanecer en el poder. ¿Estás de acuerdo con, hemos visto la afirmación de Isabel Díaz Ayuso, que en un tuit ha dicho que nos han colado o nos están colando una dictadura por la puerta de atrás? Hoy teníamos en este programa una entrevista con Ramón Aguiló, que fuera alcalde de Palma durante 12 años, que ha dicho que vamos camino y que cada vez España se parece más a una democracia bolivariana. ¿Estás de acuerdo con estas afirmaciones? Son afirmaciones muy, muy preocupantes. Ramón Aguiló y la señora Ayuso son figuras políticas importantes. Lo que ellos digan tiene mucha más validez, obviamente, que lo que diga yo. El señor Ramón Aguiló, hay que recordarlo, ha sido una de las voces más respetadas dentro del socialismo, a pesar de que ahora repudian de él, porque el sanchismo ha convertido eso. Lo que ha hecho es que las propias voces críticas internas sean señaladas y como si fueran el enemigo. Por tanto, yo creo que son palabras muy gruesas, pero sí que es cierto que comparto esencialmente algunos de esos análisis, porque sí que creo, no tanto por la decisión de la amnistía, sino por todo lo que venimos visualizando a lo largo de estos últimos años, ¿no? Yo creo que la colonización, por ejemplo, de las altas instancias judiciales de este país, nombrar a la que ha sido ministra de Justicia como fiscal general, empotrar, incrustar a un ministro de Justicia en el Tribunal Constitucional, no respetar la separación de poderes, señalar a periodistas, señalar a voces, lo que ellos llaman disidentes de su pensamiento único, intentar decir que la heterogeneidad en el pensamiento va contra el bien común y es señalada como fascismo. Me parece que sí que son rasgos propios de una dictadura soft, y todas las dictaduras empiezan siendo soft. La señora Ayuso, en una entrevista concedida esta mañana, ha dicho que muchas de las dictaduras en la historia reciente de la humanidad lo han sido a través de los congresos y de los parlamentos. Es como han entrado muchas de ellas, y colonizando poco a poco y dinamitando la separación de poderes. Si aceptamos que todos los jueces de España han prevaricado, me pregunto yo, ¿qué mensaje estamos lanzando a la separación de poderes? Si a raíz de eso, al que protesta, lo apartamos, si negamos carreras judiciales en función de si aplicas la ley como quiero yo o como no me gusta a mí, ¿qué clase de Estado estamos dibujando? Y hay que recordar, y porque la historia nos la enseña, que lo que se construye en décadas puede demolerse en pocos días. Y no estoy exagerando, lo hemos visto para bien y para mal. También hemos visto caer dictaduras en el mundo árabe a raíz de revueltas en pocos meses, ¿no? Algo que era impensable, pero para mal también. En España creo que hemos hecho un gran esfuerzo, hemos sido un ejemplo para el mundo de transición hacia la democracia desde una dictadura que además causó mucho dolor a raíz de una guerra civil horrible, ¿no? No ha pasado tanto tiempo. Y lo que yo quiero decir es que esa transición ejemplar se ha hecho con renuncia de todas las partes. Y se ha hecho con un consenso generalizado. Y yo lo que veo es que se están dinamitando algunos de esos consensos. Cuando el señor Sánchez decide no subirse a la tribuna para dar la réplica al señor Feijóo y manda a su seguidor más bronco, el señor exalcalde de Valladolid, señor Puente, para que le dé la réplica,
lo que está haciendo, desde mi punto de vista, es faltar el respeto a las esencias democráticas. No es el único comportamiento, también ha habido comportamientos en la oposición actual o a la próxima oposición del Partido Popular que han cuestionado esa limpieza o esa higiene democrática. Pero yo creo que el señor Sánchez ha sido el campeón de todos. Y ese gesto, por ejemplo, que es un gesto reciente, me parece un gesto de desprecio a lo que es el debate, a lo que es el consenso. Que los dos partidos mayoritarios no puedan alcanzar nunca un acuerdo. Me parece que es muy preocupante. Y nos dibuja un escenario que no sé si es próximo a una dictadura, como dice el señor Aguiló, según explicas, y como ha dicho la señora Ayuso esta mañana. Pero desde luego nos invita a planteárnoslo y a empezar a interrogarnos hasta dónde va a llegar esto. Vamos a hablar de cuestiones locales, autonómicas. Hace unos pocos minutos concluye la rueda de prensa del vicepresidente del Gobierno, el señor Antoni Costa, presentación de los presupuestos, los primeros presupuestos de este Gobierno, del Gobierno presidido por la señora Proens, 7.320 millones de presupuesto, es un incremento de 123 con respecto al año pasado. Aprobación que llega 2-3 semanas después de lo que debía haber llegado por esos problemas, pues las diferencias entre el Partido Popular y Vox. Ayer vimos que lo de Vox parece que no está cerrado, que sigue habiendo bastante inestabilidad dentro de la formación. ¿Cuál es tu opinión de estos primeros 4 meses ya de legislatura del Gobierno de Marga Proens y del Gobierno también del PP en otras instituciones como en el Consejo o el Ayuntamiento? Bueno, vamos a ver, haciendo dos cosas, ¿no? Haciendo un repaso del tramo de legislatura que llevamos, presidido por Marga Proens, separado dos fases, ¿no? La primera, los primeros 100 días, donde Proens puso en marcha algunas de sus medidas prometidas, sus medidas electorales estelares. Destaco la supresión del impuesto de donaciones y sucesiones, que luego ha tenido que pulir, probablemente por la premura en ponerlo en marcha, la necesidad de cumplir con sus promesas electorales, lo cual es loable, a veces lleva a que esos detalles tengan que pulirse luego. Creo que se han tomado decisiones importantes, se han tomado decisiones con el decreto de emergencia habitacional en materia de vivienda que falta por ver el efecto que tienen. Esto es un asunto, yo siempre lo digo, el asunto de la vivienda no se puede arreglar en 2 días y hay que esperar a ver los efectos que tiene, pero creo que son medidas valientes, importantes, donde Proens ha cumplido con su palabra. Dijo que iba a hacerlo y lo ha hecho en los primeros 100 días. A partir de ahí hay una segunda parte de este tramo de legislatura, desde el punto de vista, digamos, periodístico, que tiene que ver con sus relaciones con Vox, ¿no? Sus relaciones con Vox van a estar alojadas en la desconfianza. Lo van a estar no solo por la propia naturaleza del acuerdo y las circunstancias que lo rodearon. Baleares es la única comunidad autónoma donde Vox, a pesar de tener peso, no ha podido entrar en el gobierno autonómico. Eso es algo que en el seno de Vox hay un ala que no comulga con ello, que considera que la Dirección Nacional negoció mal y les ha tomado como el patito feo dentro del resto de agrupaciones autonómicas de Vox, y eso ya siembra una discordia y una tensión interna en Vox, como hemos visto estas últimas semanas con todo el lío que han tenido interno, a pesar de que ellos lo nieguen. Ha sido una crisis interna galopante que se ha cerrado con la pérdida de un diputado, lo cual no es poco, es decir, se han dejado pelos en esa gatera, y por lo que vemos con algunos otros movimientos telúricos dentro del partido que tienen que ver con esa división en 3 partes, ¿no? Por tanto, eso es un socio que tiene el PP, que va a estar reclamando lo suyo, reivindicando lo suyo, llevándolo incluso hasta el extremo de llegar a bloquear el primer trámite presupuestario, como hicieron con el techo de gasto. Una decisión que desde mi punto de vista fue irresponsable, aunque pueda ser coherente con sus posicionamientos, fue responsable porque una cosa es la lengua, otro los presupuestos, y no hace falta que les explique nadie que sin presupuesto no hay ningún tipo de política. Por lo tanto, tampoco habrá política en lengua sin presupuestos. Yo creo que al final entraron en razón, se avinieron a sentarse, a negociar, firmaron un acuerdo en materia de lengua que desde mi punto de vista es más favorable para los posicionamientos del PP que para los posicionamientos de Vox, lo cual a mí me sorprende, pero así es como es, porque si se deja autonomía a los centros, está por ver que el gobierno pueda hacer algo en esa materia. Veremos. El señor Vera, consejero de Educación, ha pedido explicar públicamente en el Parlamento las medidas y habrá que atenderle. Pero bueno, las relaciones con Vox se han reconducido,
pero está claro que ha instalado un elemento de desconfianza entre ambos partidos, y ya con las miras puestas a los presupuestos, incluso diría, de 2025. Los de 2024 están salvados, pero más que previsiblemente, salvo que ocurra algo, un imprevisto en estos días, pero ya hay que mirar hacia los de 2025. Será segundo año íntegro de legislatura, Ecuador de legislatura, y va a depender mucho de lo que haga el Partido Popular en cuestiones esenciales para Vox, como la lengua, que los presupuestos del año que viene también podamos llegar a una situación parecida a la de este año, ¿no? Y en ese sentido, Vox tiene esa fuerza parlamentaria, que es absolutamente legítima, porque es la que le han dado las urnas. Obviamente tiene 8 diputados, tenía, ahora 7, y eso es un crédito político, yo siempre lo remarco, que no, es un crédito político importante, que hay que manejar con responsabilidad, no mirando solo cuestiones de lengua, sino entendiendo que tus 7 diputados van a tener que decantar cuestiones fundamentales. Por ejemplo, los presupuestos. La gente a veces se pierde con el tema de las cuentas públicas porque son temas muy técnicos, pero en esencia lo que es saber si el año que viene vamos a poder tener partidas que mejoren la educación, que mejoren la sanidad, que es por hablar de dos áreas donde la señora Proens nos dijo en campaña que iba a reforzar, que había que reforzar, porque claro, si en islas como en Ibiza tenemos déficit sanitario, se ha aprobado un decreto no solo para eliminar el requisito del catalán, sino también para pagar mejor a los sanitarios que vayan a puestos donde faltan médicos, pero ahora hace falta ver qué dotación presupuestaria va a tener todo eso, ¿no? Lo mismo digo en educación. Las grandes reivindicaciones de educación no son solo la lengua, también son acabar con los barracones, en fin, cuestiones que el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, señalaba con mucho tino y que ahora que gobierna tendrá que arreglar, porque ese es el compromiso que se le exige de gobierno. Por tanto, las cuentas cuyos detalles tenemos que ver también estos días tienen que reflejar todas esas inversiones. Yo siempre soy muy escéptico cuando se me habla de un presupuesto expansivo, ¿no? Cuando se dice, no, es que vamos a gastar más que nunca. En fin, yo lo traslado a la economía doméstica. No porque gastes más que nunca vives mejor. Hay que ver en qué se gasta y, sobre todo, hay que racionalizar gasto. Sabemos, por ejemplo, que se van a destinar 750.000 euros, o que esa es la pretensión de Vox para la Oficina de Libertades Lingüísticas. Yo me pregunto si no hay alguna otra prioridad. Me parece una cifra muy elevada para esa oficina. ¿Quién trabajará allí? ¿Cuánta gente va a operar? ¿Qué va a hacer? El proyecto para ponerla en marcha ya ha provocado una agria polémica. El Partido Popular se opuso al proyecto presentado por Vox. En fin, que no por gastar más se mejora la vida de los ciudadanos, que al final es de lo que se trata. Nos levantamos por la mañana, tenemos muchos contactos con los servicios públicos, a veces muchos más de los que la gente cree. Circulamos por una carretera, estamos sujetos a todas las restricciones, pero también nos beneficiamos de los servicios públicos diariamente, y lo que hay que intentar es que sean mejores para que faciliten la vida de los ciudadanos. Si lo que vamos a hacer es expandir el gasto para pagar chiringuitos de socios, etcétera, estamos en las mismas que criticábamos, ¿no? Por tanto, yo creo que ese ejercicio de responsabilidad hay que exigírselo al Gobierno balear del Partido Popular, y hay que esperar y analizar con detalle los presupuestos de 2024 para ver si reflejan esas inversiones para mejorar la vida de todos los baleares. Una última cuestión. Edu Colom, delegado del Mundo en las Islas Baleares, en el diario El Mundo. ¿Consideras que la torpeza de PP y de Vox se ha vuelto a colocar en el centro del debate el tema de la lengua, y que esto evidentemente le ha dado un balón de oxígeno a una oposición que estaba desaparecida, ¿no?, y descabezada aquí en Baleares? Bueno, es una gran pregunta, Andrés. Yo creo que no es por parte de Vox no es torpeza. Yo creo que Vox, hay una facción de Vox que se siente cómoda en el conflicto, que durante mucho tiempo ha hecho de la lengua y del tema de la lengua su bandera y no va a renunciar a ello, y que una de sus grandes prioridades va a ser esta y va a seguir siéndolo, ¿no? Yo no digo que sea un fin ilegítimo. Yo siempre digo que va a haber conflicto mientras haya padres que tienen que recurrir a los tribunales para que sus hijos sean escolarizados en castellano. Ojo, en España. Es que si lo extrapolamos a otro país, nadie lo entendería. Es decir, que un húngaro tenga que ir a un tribunal para que sus hijos sean escolarizados en la lengua de Hungría. En fin, son cuestiones de sentido común, y esto está ocurriendo aquí, Porque cuando dicen los representantes de los sindicatos educativos que no hay conflicto, yo creo que
si hay unos padres que han tenido que recurrir a la justicia, al Tribunal Superior de Justicia, si hay unas asociaciones como PLIS Educación que han tenido que recurrir a la justicia, al Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, para esa reivindicación, desde mi punto de vista tan sensata, que es que los padres puedan elegir al menos una parte de la educación de sus hijos en castellano, bueno, pues sí que hay un conflicto, al menos para esas personas. Dicen, no, es que es minoritario. Bueno, pero es una cuestión de derechos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no estamos legislando para que las minorías tengan derechos? Aquí no se trata de cercenar los derechos de los catalanoparlantes. Nadie está hablando de que una persona no pueda elegir que sus hijos estudien en catalán. Lo que se está hablando es de ampliar un derecho. Por tanto, no creo que sea algo muy descabellado. Pero sí que es cierto que el Partido Popular estaría más cómodo si ese debate no estuviera encima de la mesa. Porque considera, y creo que en eso también es acertado, que hay problemas mayores en la Comunidad Autónoma Balear. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay problemas más importantes. Pero el hecho de que haya problemas más importantes no quita que haya un derecho a la elección de lengua, al menos en la primera etapa, como se comprometió Proens, un derecho que tú por programa te has comprometido a satisfacer. Por tanto, que nos den la solución. Yo lo que digo es, el gobierno ahora el Partido Popular no es un partido de oposición, es un partido de gobierno y tiene que saber cómo hacerlo. Señor Vera está convencido de que tiene un plan y lo va a explicar. Entonces veremos. Ahora, empieza a ser una quimera pensar que ese plan va a convencer a las entidades educativas y aparte de la comunidad docente que está fuertemente catalanizada. Si ellos mismos, cuando la señora Proens les invita al Consolat para explicarles lo que va a hacer, ni siquiera acuden, si antes de entrar dan un portazo, en fin, lo que están haciendo es retratarse. Es retratar que ellos no quieren ese diálogo. Y hay que preguntarse si lo que les interesa es el conflicto del que tanto dicen rehuir, porque lo normal sería sentarte con la presidenta, que te explique su proyecto y luego pues hacer las enmiendas que tú consideres, las manifestaciones que tú consideres. Pero vamos a ver, ¿qué gremio en Baleares es capaz de conseguir una reunión en 24 horas con la presidenta de la comunidad autónoma para hablar de sus problemas? Entre nuestra audiencia habrá gente que se dedica a la carpintería, habrá, no sé, asesores fiscales, habrá médicos, enfermeros. Yo me pregunto, ¿ellos tienen problemas en su trabajo diario? ¿Creen que la presidenta les recibiría con 24 horas de antelación, con un festivo de por medio, para explicarles lo que va a hacer? Hombre, pues si ese privilegio se le da a la comunidad docente, y se le da porque tienen un poder, que es que educan a nuestros hijos, que es muy importante y que conlleva una responsabilidad, como todo gran poder, qué menos que sentarte y si luego discrepas, pues decirlo, pero qué menos que entrar y no ideologizar el asunto. La portavoz de esos movimientos dijo, es que un partido de ultraderecha ya conoce el acuerdo. Bueno, hay que explicarle algo, y es que es un acuerdo parlamentario entre dos grupos parlamentarios, no es una acción de gobierno. Luego veremos cómo se desarrolla la acción de gobierno, que tiene que ajustarse a ese acuerdo parlamentario, pero que es otra cosa. Eso para empezar. Segundo, es ella o esta persona la que sitúa en un marco ideológico el debate, diciéndonos que no es el qué, es el quién. Es un partido de ultraderecha. Bueno, atienda a lo que dice el acuerdo, que se lo expliquen y luego me diga, porque que lo que del signo político que sea ese partido no determina el fondo de la cuestión. Muy bien, Eduardo Colom, gracias por pasarte hoy, por ofrecernos tu mirada crítica de la actualidad local y nacional, que viene hoy pues con muchas cuestiones, esa aprobación de los presupuestos y sobre todo a nivel nacional con ese acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Lo dicho, gracias por ofrecernos hoy tu mirada crítica y hasta otro día. Te esperamos por aquí en otra ocasión. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación. Insisto, en un día tan importante en el que yo creo que todos los españoles tienen que estar muy atentos de la información que suministráis vosotros y el resto de medios de comunicación, porque es un día que puede ser un día que constituya una bisagra en la historia de España y habrá que estar atentos a cómo se resuelve este asunto. Muchas gracias, Andrés. Gràcies a ti, Edu Colom, és el delegat del diari El Mundo aquí a les Illes Balears. 11:34 minuts, estem els darrers minuts ja del nostre programa, però tenim més coses encara que contar. Seguim aquí a 4 directe, Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió.